¿Sabías qué? Hay lugares en el mundo donde ser estadounidense no es precisamente una medalla de honor. Imagina reservar unas vacaciones de ensueño y descubrir que los lugareños te miran con recelo, te cobran de más o incluso te niegan el servicio. ¿Por qué? Porque en algunos países, la reputación mundial de Estados Unidos no gana ningún concurso de popularidad. Pero aquí viene lo sorprendente. Algunos de estos lugares podrían estar en su lista de cosas que hacer antes de morir. No te vas a creer cuáles son los lugares famosos que más rechazan a los estadounidenses en este momento. ¿Se debe a la política, a la historia, a los estereotipos? ¿O por algo mucho más profundo? Las razones podrían sorprenderle. Antes de que tomes tu pasaporte, mira esto. En primer lugar, desde naciones con una intensa propaganda gubernamental hasta lugares donde los conflictos del pasado siguen marcando el presente. Te mostraré los 10 países en los que ser estadounidense podría hacer incómodo tu viaje de vuelta a casa. Empecemos con Corea del Norte. Si hay un lugar donde ser estadounidense es prácticamente un delito, ese es Corea del Norte. No es solo antipatía. Es pura hostilidad. Si te adentras en esta hermética nación, encontrarás eslóganes antinorteamericanos en las paredes, películas de propaganda que presentan a Estados Unidos como el villano y un gobierno que culpa de casi todos los problemas al enemigo imperialista. Pero, ¿por qué Corea del Norte desprecia tanto a Estados Unidos? La respuesta se remonta a hace más de 70 años. La guerra de Corea dejó cicatrices que nunca se curaron. Estados Unidos bombardeó Corea del Norte sin descanso, dejando el país en ruinas. El régimen nunca olvidó y se aseguró de que su pueblo tampoco lo hiciera. A todos los estudiantes se les enseña que Estados Unidos es su enemigo de toda la vida. El gobierno tiene incluso un museo que exhibe supuestos crímenes de guerra estadounidenses diseñados para alimentar el odio durante generaciones. Y no es solo la historia la que mantiene vivas las llamas. Estados Unidos y Corea del Norte llevan décadas enfrentados por las armas nucleares, las sanciones y las violaciones de los derechos humanos. Cada vez que Estados Unidos estrecha el cerco, el régimen redobla su propaganda. El líder, Kim Jong-un, utiliza a menudo a Estados Unidos como chivo expiatorio para mantener el control, advirtiendo a su pueblo de que Estados Unidos siempre está conspirando para destruir su modo de vida. ¿Quieres visitar Corea del Norte siendo estadounidense? Piénsalo 2 veces. El turismo está fuertemente restringido, e incluso si consigues entrar, un paso en falso, como hacer una foto en el lugar equivocado, podría llevarte a la cárcel. En 2017, el estudiante estadounidense Aro Weinberg fue detenido por robar supuestamente un cartel de propaganda. Fue devuelto a Estados Unidos en coma y murió días después. Entonces, ¿Corea del Norte odia de verdad a los estadounidenses? Por supuesto que sí. Pero la verdadera pregunta es si los norcoreanos odian a los estadounidenses, o es solo su gobierno el que les obliga a hacerlo. La verdad está oculta detrás de altos muros. Pero una cosa es que este es uno de los lugares más peligrosos para un estadounidense. Número 9. Irán. Imagínate caminando por un bullicioso mercado en Teherán solo para escuchar a una multitud cantando muerte a Estados Unidos. No es solo un eslogan. Es un sentimiento profundamente arraigado que ha dado forma a la política iraní durante décadas. Pero, ¿por qué persiste este odio incluso en 2025? La raíz del antiamericanismo iraní está en la traición. O al menos así lo ven ellos. En 1953, Estados Unidos ayudó a derrocar al líder democráticamente elegido de Irán, Mohammad Mossadegh, e instaló al Shah, un rey pro-estadounidense. Durante años, el Shah gobernó con el respaldo de Estados Unidos, pero muchos iraníes lo consideraban una marioneta corrupta. El resentimiento estalló en 1979 y desembocó en la Revolución Islámica. Los manifestantes asaltaron la embajada de Estados Unidos y tomaron como rehenes a 52 estadounidenses durante 444 días. Aquel acontecimiento lo cambió todo. Desde entonces, Irán considera a Estados Unidos su mayor enemigo.
Todas las acciones de Estados Unidos, desde el apoyo a Saddam Hussein en la guerra entre Irán e Irak hasta la imposición de sanciones paralizantes, no han hecho más que reforzar su creencia de que Estados Unidos quiere destruirles. El gobierno iraní alimenta este fuego, utilizando a Estados Unidos como villano unificador. Cada año, los iraníes conmemoran el aniversario de la toma de la embajada quemando banderas estadounidenses. Pero aquí está el giro. Te sorprendería saber a cuántos iraníes les caen bien los estadounidenses. Muchos jóvenes iraníes admiran la cultura, la música y la tecnología estadounidenses. Entonces, ¿por qué esta contradicción? El gobierno controla los medios de comunicación y difunde mensajes contrarios a Estados Unidos. Pero a puerta cerrada, algunos ciudadanos no se lo creen. Aún así, mientras los líderes de mano dura sigan en el poder, la hostilidad entre las dos naciones no desaparecerá. ¿Estaría seguro un estadounidense en Irán? La respuesta es complicada. Aunque la hospitalidad iraní es legendaria, el gobierno ha detenido a viajeros estadounidenses acusados de espionaje. Muchos son moneda de cambio en disputas políticas. Así que, aunque Irán no sea el lugar más peligroso para un estadounidense, un paso en falso podría convertir tu viaje en una pesadilla. Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos siempre han existido, pero ahora están peor que nunca. Si crees que la Guerra Fría terminó en los años 90, piénsalo otra vez. Las modernas políticas y acciones militares de Rusia han reavivado viejas hostilidades. Y ser estadounidense en Rusia puede no ser tan seguro como crees. Número 8. Rusia. ¿Te atreverías a visitar un país donde el mero hecho de ser estadounidense podría ponerte bajo vigilancia gubernamental? En estos momentos, Rusia no solo no es amistosa con los estadounidenses, sino que es directamente hostil. Estados Unidos y Rusia han estado enfrentados durante décadas, pero hoy las tensiones están en un punto de ebullición. La animosidad no empezó de la noche a la mañana. Décadas de rivalidad durante la Guerra Fría, acusaciones de intromisión electoral y sanciones económicas han creado una profunda desconfianza entre estas dos naciones. Pero las cosas dieron un giro brusco en los últimos años. La invasión rusa de Ucrania provocó sanciones paralizantes por parte de Occidente. En respuesta, el gobierno ruso intensificó la retórica antiestadounidense. Los medios de comunicación estatales culpan a Estados Unidos de los problemas económicos, los conflictos militares e incluso los problemas sociales de Rusia. Para los estadounidenses dentro de Rusia, la situación es arriesgada. En 2023, la embajada estadounidense advirtió a sus ciudadanos de que podían ser detenidos por cargos falsos. Casos sonados como el del periodista Evan Gershkovich, detenido por presunto espionaje, demuestran que Rusia no teme dar un escarmiento a los estadounidenses. El gobierno ruso también ha impuesto estrictas normas en materia de visados, vigilancia e incluso prohibiciones en las plataformas de medios sociales occidentales, lo que dificulta la vida a los extranjeros. Pero el verdadero peligro no es solo el gobierno. Se trata del creciente sentimiento anti-estadounidense entre la ciudadanía. La propaganda ha convencido a muchos rusos de que Estados Unidos es un enemigo, alimentando la desconfianza hacia los turistas y migrantes estadounidenses. Si bien algunos rusos aún les dan la bienvenida, muchos ven a los estadounidenses con recelo, especialmente en zonas con alta tensión política. ¿Un estadounidense sería atacado abiertamente en Rusia? Probablemente no. Pero ¿podrían ser arrestados por algo tan insignificante como tomar una foto del edificio equivocado? Por supuesto. La pregunta es, ¿con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en su peor momento en décadas, vale la pena el riesgo? Número 7. Venezuela. Imagina un país donde la inflación se dispara, la gente tiene dificultades para comprar comida y el gobierno les dice a sus ciudadanos que todo es culpa de Estados Unidos. Bienvenidos a Venezuela, donde culpar a Estados Unidos es prácticamente una política gubernamental. Durante décadas, Venezuela y Estados Unidos tuvieron una relación complicada. Pero las cosas empeoraron. A principios de la década del 2000, el expresidente Hugo Chávez despreciaba abiertamente a Estados Unidos, llamándolo el imperio y culpándolo de los problemas de Venezuela. El sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, llevó ese odio aún más lejos.
Cuando la economía del país colapsó debido a la corrupción y la mala gestión, Maduro culpó a las sanciones estadounidenses, alegando que eran parte de una guerra contra Venezuela. El gobierno incluso gestiona canales de televisión estatales que constantemente difunden narrativas antiamericanas. Cada crisis, cada escasez, cada protesta, todo se presenta como culpa de Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos reconoció al líder opositor Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela, la situación se intensificó aún más. Maduro calificó a los estadounidenses de traidores y espías, lo que aumentó aún más el peligro para los ciudadanos estadounidenses. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. No todos los venezolanos odian a los estadounidenses. Muchos, de hecho, admiran la cultura, la música y la tecnología estadounidenses. Pero expresar abiertamente opiniones pro-estadounidenses puede ser arriesgado, ya que el gobierno vigila de cerca a sus ciudadanos. Hablar inglés demasiado alto en público podría convertirte en un blanco fácil. ¿Estaría seguro un estadounidense en Venezuela? Solo si mantiene un perfil bajo. Con tasas de criminalidad entre las más altas del mundo y un gobierno hostil a los extranjeros, este es uno de los lugares más riesgosos para los estadounidenses en este momento. Pero la verdadera pregunta es si el gobierno de Venezuela colapsará mañana. ¿Seguiría su gente odiando a Estados Unidos o este sentimiento antiamericano les ha sido impuesto desde siempre? La Guerra Fría terminó hace décadas, pero Cuba parece congelada en el tiempo en cuanto a su visión de Estados Unidos. ¿Esta nación isleña todavía ve a Estados Unidos como el enemigo o ha disminuido el odio? La verdad es más compleja de lo que crees. Antes de pasar a la siguiente parte, si esta información te resulta reveladora, un rápido me gusta, compártela y suscríbete significaría muchísimo para mí. Ahora, descubramos la verdadera historia detrás de la persistente hostilidad de Cuba hacia Estados Unidos. Número 6. Cuba. Han pasado décadas desde la crisis de los misiles de Cuba, pero la relación de Cuba con Estados Unidos sigue siendo complicada. ¿Sigue este viejo enemigo de la Guerra Fría guardando rencor o el tiempo ha curado las heridas? La respuesta depende de a quién le preguntes. Para el gobierno cubano, Estados Unidos siempre ha sido el enemigo. Tras la Revolución Cubana de 1959, Fidel Castro convirtió la isla en un estado comunista, alineándose con la Unión Soviética. Estados Unidos respondió con sanciones económicas, un intento de asesinato contra Castro e incluso la fallida invasión de Bahía de Cochinos. Cuba nunca lo olvidó. Durante años, los medios de comunicación estatales pintaron a Estados Unidos como el villano. En las escuelas se enseñaba a los niños que Estados Unidos era una potencia imperialista que intentaba destruir su país. Incluso hoy, las autoridades cubanas culpan al embargo estadounidense, que se prolongó durante décadas, de sus dificultades económicas. Aunque la corrupción y la mala gestión juegan un papel fundamental, la hostilidad sigue presente en discursos gubernamentales, murales de propaganda e incluso protestas donde la gente corea consignas antiamericanas. Pero no todos los cubanos odian a los estadounidenses. De hecho, muchos aman la música, el cine y la cultura estadounidenses. Con millones de cubanoamericanos viviendo en Estados Unidos, existe una fuerte conexión entre ambos países. Muchos cubanos admiran en secreto las libertades y oportunidades que ofrece Estados Unidos. La generación más joven, en particular, es mucho menos antiamericana que sus padres. ¿Estaría un estadounidense seguro en Cuba? Sorprendentemente, sí. A pesar de la postura del gobierno, los cubanos son conocidos por su hospitalidad. Pero existen riesgos. El gobierno cubano vigila de cerca a los turistas estadounidenses y cualquiera que se considere una amenaza podría ser detenido. Entonces, ¿sigue siendo Cuba el enemigo de Estados Unidos? Oficialmente, sí. Pero en las calles de La Habana, la realidad es mucho más compleja. La verdadera pregunta es si el gobierno cubano afloja su control, ¿se desvanecerá finalmente el sentimiento antiestadounidense? ¿O está demasiado arraigado en la identidad del país? Ahora, hablemos de otro país donde la presencia estadounidense ha dejado cicatrices duraderas. Afganistán.
Imagina un país donde las tropas estadounidenses alguna vez patrullaron las calles, solo para dejar atrás una nación sumida en el caos. ¿Ha avanzado Afganistán? ¿O el resentimiento hacia Estados Unidos sigue siendo profundo? La respuesta podría sorprenderte. Durante décadas, Afganistán ha estado en el centro de la política exterior estadounidense. Tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos invadió Afganistán en 2001, derrocando a los talibanes e intentando reconstruir el país. Pero lo que se suponía que sería una misión de liberación se convirtió en una guerra de 20 años que muchos afganos percibieron como una ocupación. Las bajas civiles, los ataques con drones y las incursiones militares generaron un profundo resentimiento. Cuando Estados Unidos se retiró abruptamente en 2021, los talibanes recuperaron rápidamente el control. Para ellos, la presencia estadounidense siempre fue un acto de agresión. Hoy en día, el gobierno talibán sigue siendo profundamente antiestadounidense y culpa a Estados Unidos de la inestabilidad en Afganistán. Sus líderes condenan abiertamente a Estados Unidos, y cualquiera que se considere aliado de Estados Unidos está en riesgo. ¿Pero qué pasa con el pueblo afgano? Aquí es donde las cosas se complican. Algunos afganos, especialmente aquellos que apoyaron a las fuerzas estadounidenses, se sienten abandonados. Otros, sobre todo en las zonas rurales, nunca confiaron en Estados Unidos. Mientras que algunos ven a Estados Unidos como un salvador fallido, otros aún lo ven como el enemigo. ¿Estaría seguro un estadounidense en Afganistán hoy en día? Rotundamente no. Los talibanes han detenido e incluso ejecutado a personas con vínculos con Estados Unidos. Es uno de los lugares más peligrosos para un estadounidense. ¿Se está desvaneciendo entonces el odio de Afganistán hacia Estados Unidos? No en un futuro próximo. Pero la realidad es esta: si Estados Unidos se hubiera quedado más tiempo o hubiera gestionado la situación de otra manera, ¿los considerarían los afganos héroes en lugar de invasores? A continuación, nos trasladamos a otro país donde la intervención estadounidense dejó cicatrices duraderas. ¿Pero cambió la visión de Irak sobre Estados Unidos con el tiempo? ¿O el odio sigue vivo? Irak. Estados Unidos invadió Irak en 2003, prometiendo libertad y democracia. ¿Pero creó esa intervención más enemigos que aliados? 2 décadas después, Irak aún lidia con las consecuencias, y el sentimiento anti-estadounidense está profundamente arraigado. Muchos iraquíes culpan a Estados Unidos de la destrucción causada por la guerra. La invasión derrocó a Saddam Hussein, pero también sumió a Irak en el caos, alimentando la violencia sectaria y el extremismo. Las bajas civiles, los bombardeos y el auge de grupos como ISIS generaron resentimiento en muchos iraquíes. Incluso después de que Estados Unidos retirara sus tropas en 2011, el daño ya estaba hecho. El gobierno iraquí mantiene hoy una relación compleja con Estados Unidos. Mientras algunos líderes cooperan con Washington, poderosas milicias respaldadas por Irán se oponen abiertamente a la influencia estadounidense. Las bases estadounidenses han sido atacadas en múltiples ocasiones y las protestas antiamericanas siguen estallando en las principales ciudades. ¿Sería bienvenido un estadounidense en Irak hoy en día? En algunas zonas, sí. Pero en otras, serían vistos como un ocupante. La pregunta es, si Estados Unidos nunca hubiera intervenido, ¿Irak estaría mejor o simplemente se enfrentaría a una crisis diferente? Ahora exploremos otra nación donde la presencia estadounidense ha dejado un legado complejo. Pakistán. Se supone que Pakistán es un aliado de Estados Unidos, pero ¿por qué tantos pakistaníes desconfían de Estados Unidos? La respuesta reside en décadas de manipulación política, ataques con drones y promesas incumplidas. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos financió a Pakistán como socio estratégico contra la Unión Soviética. Después del 11 de septiembre, Pakistán se convirtió en un actor clave en la guerra estadounidense contra el terrorismo. Pero esa alianza se deterioró rápidamente. Los ataques con drones estadounidenses en Pakistán mataron a militantes, pero también a civiles. Muchos pakistaníes interpretaron estos ataques como violaciones de su soberanía, lo que alimentó el resentimiento anti-estadounidense. Mientras tanto, Washington acusó a Pakistán de apoyar secretamente a grupos extremistas como los talibanes.
Era una alianza construida sobre la sospecha mutua, no sobre la confianza. Hoy en día, el gobierno de Pakistán sigue cooperando con Estados Unidos, pero la opinión pública es otra historia. Muchos pakistaníes creen que Estados Unidos explota a su país para sus propios intereses. La verdadera pregunta es, si Estados Unidos se distanciara por completo de Pakistán, ¿mejoraría la relación o se derrumbaría por completo? A continuación, nos centramos en otra nación, donde la guerra, la intervención extranjera y la política han moldeado la opinión sobre Estados Unidos. ¿Pero es el odio de Siria más profundo que el de los demás? En Siria, cuando estalla la guerra, las naciones eligen bando. Pero en la brutal guerra civil siria, ¿creó la intervención de Estados Unidos más enemigos de los que detuvo? La respuesta depende de qué bando, te preguntarás. Estados Unidos se opuso al presidente sirio Bashar al-Assad, acusándolo de abusos contra los derechos humanos. Grupos rebeldes respaldados por Estados Unidos lanzaron ataques aéreos e incluso desplegaron tropas. Pero lo que pretendía debilitar a Assad solo profundizó el conflicto. ¿El resultado? Los sirios atrapados en el fuego cruzado culparon a Estados Unidos de alimentar la destrucción. Al mismo tiempo, grupos extremistas como ISIS se aprovecharon del caos. Estados Unidos lideró una campaña para destruirlos, pero al hacerlo, sus bombas también mataron a civiles. Muchos sirios vieron a Estados Unidos como una potencia extranjera más que usaba su país como campo de batalla. Hoy, Siria sigue dividida. Assad sigue gobernando, respaldado por Rusia e Irán. Si bien el sentimiento antiestadounidense persiste, la pregunta es, ¿perdonará Siria alguna vez o es el daño irreversible? China. Dos superpotencias, un escenario global. ¿Pero se está convirtiendo la rivalidad de China con Estados Unidos en algo mucho peor? China y Estados Unidos fueron socios comerciales en el pasado, pero las tensiones se han disparado. Guerras comerciales, acusaciones de espionaje, enfrentamientos militares en el mar de China Meridional. Ambas naciones se ven mutuamente como una amenaza creciente. Los medios estatales chinos presentan con frecuencia a Estados Unidos como una fuerza desestabilizadora, acusándolo de interferir en los asuntos de China, en particular con Taiwán y Hong Kong. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses advierten sobre la creciente influencia global de China y las presuntas violaciones de derechos humanos. La rivalidad ahora va más allá de lo económico. Se trata de poder. ¿Sería bienvenido un estadounidense en China? En la mayoría de los casos, sí. Pero políticamente, la hostilidad es innegable. La verdadera pregunta es, ¿seguirá siendo esta competencia económica o se está gestando algo más grande? Algunas naciones ven a Estados Unidos como un faro de libertad, otras como una fuerza entrometida que siembra el caos. ¿La verdad? Depende de la perspectiva. Bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Si te ha gustado este video, dale al botón me gusta y compártelo, tu apoyo nos ayuda a ofrecerte más contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más información interesante y oportunidades de viajar por todo el mundo. Gracias por ver hasta aquí. Hasta pronto.